Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Hernández Agudelo, estudiante de la Universidad Abierta de Distancia UNAM. Voy a responder frente a las perspectivas de la psicología social. Bueno, ¿cómo me he sentido leyendo el texto? Bueno, me he sentido bien porque gracias a estos textos se puede saber un poco más sobre la historia y los cambios que ha tenido hasta el día de hoy. ¿Con qué experiencias personales o sociales me relacioné? Yo diría que con el proceso que sufrieron las diferentes ramas de la ciencia a través de la historia y el desafío que tuvieron al enfrentarse con la hegemonía de la iglesia. ¿Hacia dónde me sentí llevado? Bueno, yo diría que hacia el siglo XVIII, que es una época muy trascendental para la ciencia. ¿Qué me gustó de la lectura? Bueno, creo que explica muy bien cómo fue el proceso de sufrimiento de la psicología y la psicología social, cómo se dio este paso para poder explicar los fundamentos iniciales de cómo empezó y cómo fue transformándose en sí. ¿Qué dificultades encontré en la lectura? Bueno, yo creo que la terminología dificulta un poco entender la lectura de una manera más fluida. ¿De qué se trata el texto? Bueno, explica el surgimiento de la psicología social y las bases que tuvo en sus inicios y su relacionamiento con la teología, la filosofía y la ciencia. ¿Qué dice el autor del texto? Es decir, ¿cuál es su tesis o sus tesis? Bueno, el autor del texto hace un recorrido histórico del surgimiento de la psicología y sus transformaciones, además de señalar un desafío respecto a su área de desconocimiento. Además, desde la psicología social, el autor describe la necesidad de que la praxis se lleve de una perspectiva crítica, dejando a un lado el positivismo con lo que se inició, pues la crítica es necesaria para su integridad y comprensión de la realidad en sí. ¿Cuál es su posición personal ante el texto? ¿En qué estaría de acuerdo y en qué no? ¿Y por qué? Bueno, en general cumple con mi posición personal respecto a la parte crítica de la profesión y la propuesta de Martin Barr, además de que el recorrido histórico que brinda es necesario para entender el contexto y cómo se ha llegado a la psicología actual. ¿Qué aporte le brinda el texto? Bueno, yo diría que la invitación del autor hacia una praxis crítica y transformadora. ¿Cómo me he sentido leyendo el texto? Bueno, algo interesante, puesto que explica todo el proceso de la psicología social, dentro de lo que personalmente me resulta muy atractivo, debido a la historia y el contexto puntual, lo que hace entender el enfoque de la psicología en Colombia, en las universidades y por tanto en la praxis. ¿Con qué experiencias personales o sociales lo relacioné? Bueno, yo diría que con el contexto social tan complejo que ha tenido el país, eso hace que sea un poco más personal y más interesante. Pues dentro del país ha habido muchos cambios en los que la psicología social hace mucha énfasis hacia dónde me sentí llevado, hacia todo el contexto histórico y social en el que el país ha venido sufriendo en todos sus ámbitos. ¿Qué me gustó de la lectura? El recorrido de la lectura presenta sobre la psicología social en el país para entender el contexto y cómo se da hasta nuestros días. ¿Qué dificultades encontré en la lectura? Yo diría que la complejidad encuentra en contexto a la terminología. ¿De qué se trata el texto? Es un recorrido histórico respecto al surgimiento de la psicología social en el continente y luego del país. Es decir, ¿qué dice el autor del texto? ¿Y cuál es su tesis o sus tesis? Yo diría que presenta el surgimiento de la psicología y la psicología social en Latinoamérica y la relación con el contexto social y la evolución que ha tenido hasta nuestros días. ¿Cuál es su posición personal ante el texto y en qué estaría de acuerdo y en qué no? ¿Y por qué? Cuando no estoy de acuerdo con el texto, pues muestra el contexto de la psicología social en Latinoamérica y en el país, lo que hace que sea un insumo muy valioso para entender la psicología social en nuestro contexto, lo que es fundamental para nuestra formación profesional.
¿Qué aporte le brinda el texto? Bueno, un recorrido histórico muy completo donde muestra las transformaciones que ha tenido durante el tiempo y el contexto colombiano. Una reflexión, el caso de Soto en el 2006 fue sobre el metasentido de la praxis científica. La propuesta de Ignacio Martín Baro desde la psicología social. ¿Cómo me he sentido leyendo el texto? Bueno, en esta parte de la lectura de los contextos en los que la psicología social se ha desarrollado se tratan desde más ámbitos y hay temas interesantes como la ciencia y la tecnología. En el caso de la historia, yo creo que la lectura fue un poco más enriquecedora. ¿Con qué experiencias personales o sociales me relacioné? Bueno, con un énfasis en la política, la guerra y cómo la psicología en paso del contexto en el que me hace pensar cómo influye en un punto colombiano. ¿Hacia dónde me he centrado? Bueno, yo diría que hacia el tema social, donde su génesis ahora teniendo en cuenta que el contexto es cambiante, puesto que asimismo el ámbito de la psicología ha ido modificándose a la par de las situaciones del día de hoy. ¿Qué me gustó de esta lectura? Bueno, yo diría que pues, es un ámbito muy importante en la profesión y que me genera que sea mucho más crítica y transformadora. Dificultades de esta, pues la primera parte de la lectura, la terminología y sus complejidades, que hace que quizás sea un poco más difícil de entenderla en contexto del anterior. ¿De qué trata el texto de Martín Baro? Bueno, es una propuesta sobre la praxis de la psicología social de una manera más crítica, personal, sobre los conflictos sociales que hay en la actualidad para su transformación, entendiendo ese debe ser el que hace de la psicología y por tanto genera construcción de identidad, el cual sigue habiendo un gran debate. ¿Qué dice el autor del texto? Es decir, y cuál es su tesis con ustedes. La idea principal de esta parte del texto en que el autor cuestiona el qué hacer en la psicología social. Actualmente pues afirma que su praxis no corresponde con los fundamentos reales de esta en el área de la psicología, afirmando también que aprende su verdadero objetivo y propósito. ¿Cuál es su posición personal frente a este texto? Bueno, en qué está de acuerdo y en qué no y por qué. Bueno, yo pienso que se muestra desde que el surgimiento histórico de la psicología hasta la crítica que realiza sobre los matices de la psicología social, de ahora haciendo imposible que el lector pues conozca el fundamento de la psicología social desde sus inicios para contrarrestarlo en el contexto de conocer estos hechos desde un lado más amplio que permite tener un insumo suficiente para construir una posición crítica y algo más personal. ¿Qué aporte le brinda el texto? Bueno, igualmente permite profundizar en este contexto de la psicología y la psicología social desde el surgimiento hasta nuestros días. Eso sería mis aportes frente a este gran tema. Gracias.